¿Cuánto puede cambiar la vida de un niño que nace en la pobreza? ¿Hasta dónde puede llegar un joven sin título ni influencias? ¿Puede alguien de una humilde aldea en el norte de Inglaterra cambiar para siempre la comprensión del mundo? La historia de James Cook desafía todas las expectativas y rompe todos los moldes conocidos. Su nombre se convirtió en sinónimo de grandes descubrimientos, pero ¿cómo empezó todo realmente? Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Pasado Profundo, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. James Cook nació en una pequeña aldea llamada Marton, ubicada en el norte de Yorkshire, un 27 de octubre del año 1728. Era el 8º hijo de una familia humilde. Su padre trabajaba como jornalero en las granjas locales y su madre se ocupaba del hogar y de los niños. La vida era dura y las oportunidades escasas. En ese entorno la mayoría estaba condenada a repetir el destino de sus padres. Largas jornadas en el campo, escasas provisiones, inviernos crueles y muertes prematuras. Pero algo cambió el destino de James para siempre. Su inteligencia excepcional no pasó desapercibida para el terrateniente local, quien decidió ayudarlo a recibir una educación básica en la escuela del pueblo, algo poco común para niños de su clase social. Aprender a leer y escribir abrió una puerta secreta hacia un mundo desconocido para la mayoría de sus compañeros. Sin embargo, el mar seguía llamándolo con fuerza irresistible, un llamado que cambiaría el curso de su vida. A los 13 años, Cook comenzó a trabajar en una tienda de telas y artículos de mercería en el puerto cercano de Staithes. Allí, rodeado de barcos y marineros, comenzó a fantasear con la inmensidad del océano. El olor a sal, el ruido de las velas, el vaivén de las embarcaciones y la promesa de horizontes lejanos despertaron en él un deseo profundo que ya no podría ignorar. ¿Qué lo llevó a abandonar la seguridad de la tienda para lanzarse al mar? A los 18 años, James Cook tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Se enroló como grumete en un barco carbonero. No tuvo la educación ni la nobleza de otros marinos, pero poseía una mente incansable y una voluntad férrea. Este paso aparentemente pequeño fue la semilla de su futuro éxito, aunque nadie podría prever entonces el alcance de sus hazañas. El mundo que lo rodeaba estaba marcado por grandes tensiones y ambiciones. En el siglo XVIII, las potencias europeas competían ferozmente por el control de las rutas marítimas y el comercio de especias y seda. Inglaterra, Francia y España se enfrentaban no solo en batallas navales, sino en una lucha por el conocimiento geográfico y científico que se había convertido en un arma tan poderosa como los cañones. En este contexto, las cartografías eran un campo minado de misterios y leyendas. Los mapas estaban llenos de espacios en blanco, de dragones marinos y continentes imaginarios. La existencia de la Terra Australis Incógnita, un continente enorme en el hemisferio sur, era una verdad científica aceptada, basada en la creencia de que la Tierra debía estar equilibrada simétricamente para mantener la estabilidad del planeta. Y aquí es donde entra James Cook, un hombre que unió la experiencia práctica de un marinero con la precisión y el rigor de un científico. Su misión era desmentir ese mito ancestral, demostrar que el océano era mucho más vasto de lo que nadie había imaginado, y cambiar la idea misma de cómo la humanidad comprendía su mundo. ¿Podría un hombre nacido en la pobreza desafiar las creencias de la élite científica y cambiar para siempre la historia? Antes de que Cook tomara el timón, el mundo ya estaba en transformación. La expansión del Imperio Británico y el auge de las compañías comerciales creaban nuevas oportunidades y peligros. El conocimiento se había convertido en poder absoluto. Quien poseyera mapas precisos tenía ventaja en la guerra y el comercio. Por eso se financiaban expediciones,
se equipaban barcos y se enviaban científicos a las regiones más remotas. La Royal Society en Londres se transformó en el epicentro del pensamiento científico, donde se discutían teorías sobre la forma de la Tierra, el movimiento de los planetas, la naturaleza de la luz y la electricidad. La figura de James Cook emergió en este ambiente como un puente entre dos mundos, el empírico y el académico, el práctico y el teórico. Desde su infancia en Marton, pasando por la tienda en Staithes, hasta su paso por el mar como joven aprendiz, cada decisión estuvo marcada por la incertidumbre y la audacia. El joven hijo de jornalero decidió romper con su destino y desafiar a su época. ¿Cómo logró un hombre sin recursos ni apoyo convertirse en el capitán que cartografió la mitad del Pacífico y cambió para siempre nuestra visión del mundo? Esta historia es un viaje vertiginoso de decisiones cruciales, miedos humanos y consecuencias irreversibles. Cada paso de Cook fue un salto al abismo, un reto al destino y una apuesta contra la ignorancia y el miedo. La pregunta sigue vigente. ¿Qué nos impulsa a ir más allá de lo conocido, a enfrentar lo imposible y a escribir nuestra propia historia en el mapa del mundo? Sus expediciones no solo desafiaron fronteras geográficas, sino que transformaron la esencia misma de la exploración humana. James Cook no solo trazó líneas en el mapa, sino que abrió caminos en la mente y el espíritu de la humanidad. Su legado, forjado en decisiones fatales y momentos de terror, nos invita a reflexionar sobre el precio del conocimiento y el valor de la audacia. Si quieres descubrir más historias que revelan los misterios del pasado y los hilos invisibles que mueven la historia, suscríbete a Pasado Profundo. Aquí, cada relato es una ventana a las decisiones que cambiaron el mundo para siempre. No te pierdas el siguiente capítulo de esta apasionante saga. ¿Es el destino una serie de elecciones inevitables o el resultado de una sola decisión audaz? ¿Qué precio tiene renunciar a la comodidad por un futuro incierto? James Cook, un joven con un origen modesto, enfrentó estas preguntas desde el primer día en el mar. No nació para comerciar, pero su camino comenzó en los barcos carboneros, duras y pesadas embarcaciones que surcaban la costa este de Inglaterra. Allí, en medio del trabajo sucio y peligroso, comenzó a forjarse su destino. Los remolinos del Mar del Norte no perdonaban errores. Cada año, tormentas, bajíos y arrecifes reclamaban vidas sin piedad. Pero para Cook, estos mares implacables fueron la escuela más dura. Aprendió a leer las mareas, a entender las corrientes y a navegar entre estrechos peligrosos y aguas bajas. No había lugar para fallos, o te convertías en un marinero excepcional, o perecías. Y él decidió sobrevivir. Aún así, su hambre de conocimiento lo llevó más allá del oficio. Por las noches, tras jornadas agotadoras, leía a la luz de una vela libros prohibidos y caros para alguien de su clase. Matemáticas, navegación, astronomía. Registraba observaciones, trazaba mapas, calculaba coordenadas. Sus compañeros lo miraban con extrañeza. ¿Para qué necesitaba un simple marinero ese saber? Pero Cook sabía que era la única vía para escalar en la vida. El tiempo pasó y Cook ascendió. De ayudante de capitán a capitán de un carbonero, un logro notable para alguien de su origen humilde. Sin embargo, en 1755 tomó una decisión que desconcertó a todos. Renunció a su mando para enlistarse como marinero raso en la Marina Real Británica. ¿Por qué? En plena Guerra de los 7 Años, Gran Bretaña luchaba contra Francia por el control de América del Norte y Europa. Era un riesgo enorme comenzar desde abajo otra vez, pero Cook creía en su valor. Pronto, sus habilidades fueron reconocidas. En un mes fue ascendido a contramaestre y en 2 años se convirtió en piloto. Lo enviaron a Canadá, donde se disputaba el control del río San Lorenzo.
Los franceses dominaban Quebec y la victoria parecía imposible. El río era un laberinto mortal de bajíos y corrientes traicioneras, terreno conocido solo por el enemigo. Le encomendaron la tarea más crítica: cartografiar el río y hallar un paso seguro para la flota británica. Trabajó en secreto durante la noche, midiendo profundidades y registrando cada detalle con precisión obsesiva. Sus mapas, tan exactos que desafiaban la lógica, permitieron a los británicos navegar donde los franceses creían imposible pasar. El resultado: Quebec cayó y Canadá cambió de manos. Por primera vez, el nombre de James Cook resonó en los altos mandos del almirantazgo. Tras la guerra, Cook recibió otro encargo monumental: cartografiar las costas de Terranova. Durante 5 años soportó las aguas gélidas y tormentosas del norte, creando mapas de tal precisión que fueron usados por siglos. Su método era único: medir, calcular y verificar incansablemente. Sus cartas eran una mezcla sublime de arte y ciencia, un legado imborrable. Pero la vida de Cook estaba por enfrentarse a su mayor prueba. En 1769, un evento astronómico único sacudiría al mundo científico: el tránsito de Venus frente al Sol. Observar ese fenómeno desde distintos puntos del planeta permitiría calcular la distancia entre la Tierra y el Sol, un desafío sin precedentes. La misión requería un capitán que navegara a la remota región del Pacífico Sur, alejada de toda presencia europea. Cook era el hombre perfecto. Su dominio de la navegación, su capacidad para trabajar con científicos, su disciplina implacable. Le otorgaron el mando de un barco convertido a partir de un carbonero llamado Endeavour. La expedición partió con la esperanza de resolver uno de los mayores misterios del cosmos, pero el viaje apenas comenzaba. Después de la observación, el Endeavour siguió rumbo al norte bordeando Australia. Cook se enfrentaba a peligros desconocidos: pasajes angostos, aguas traicioneras y tierras inexploradas. La historia estaba en juego en cada milla. La vida misma pendía de un hilo. ¿Podría este hombre superar todos los retos y regresar para contar la verdad? Si quieres descubrir cómo James Cook transformó el mundo con cada decisión y riesgo, suscríbete a Pasado Profundo. La historia está llena de momentos que cambian destinos. No te los pierdas. ¿Qué precio está dispuesto a pagar un hombre por la verdad? ¿Cuántas vidas pueden perderse en el empeño de conquistar lo desconocido? ¿Puede un solo hombre desafiar los límites del miedo y la muerte en pos de la gloria? James Cook se enfrenta a estas preguntas con cada decisión que toma, en un viaje que cambiará para siempre la percepción del mundo. En julio de 1771, la nave Índibar surcaba aguas traicioneras, rodeando Australia para demostrar que Nueva Guinea y Australia no eran una sola masa terrestre. Pero la esperanza de reparar y abastecerse en Batavia, la colonia holandesa en Java, pronto se tornó en pesadilla. Batavia, lejos de ser un refugio, era un infierno lleno de enfermedades mortales. Malaria, disentería y fiebres tropicales asolaban la ciudad. La tripulación, que había sobrevivido tormentas, arrecifes y hambre, comenzaba a caer víctima de estos males invisibles pero letales. En pocas semanas, más de 30 hombres, entre ellos científicos y artistas, sucumbieron a la enfermedad. El desespero se apoderó de Cook, un líder acosado por la muerte, obligado a tomar la dolorosa decisión de abandonar Batavia con una tripulación diezmada, aunque las enfermedades los persiguieran incluso en el mar abierto. El miedo y la incertidumbre se cernían sobre ellos, mientras el Índibar continuaba su rumbo hacia el norte, hacia lo desconocido. Finalmente, el 12 de julio de 1771, después de casi 3 años de un viaje agónico, el Índibar regresó a Inglaterra. De 94 hombres, solo 56 volvieron con vida.
Las pérdidas fueron devastadoras, pero los frutos de la expedición superaron todas las expectativas. Cook traía mapas precisos de Nueva Zelanda y la costa este de Australia, además de valiosos estudios botánicos, zoológicos y etnográficos. Había demostrado que la Tierra del Sur, si existía, se encontraba mucho más allá del horizonte conocido. Reconocido como héroe, premiado por la Royal Society y ascendido por la Armada, Cook parecía haber alcanzado la cima de su destino. Pero su ambición y su obsesión por la verdad no le permitieron detenerse. Apenas un año después, la preparación para su segundo viaje comenzó con un objetivo aún más audaz: descubrir la existencia definitiva de la Tierra del Sur. Este no era un simple regreso, sino una confrontación directa con lo desconocido, con el frío y la soledad del extremo sur. El 13 de julio de 1772, Cook zarpó de Plymouth al mando de dos naves, la Resolution y la Adventure, convertidas en barcos de exploración con tecnología avanzada, cronómetros para medir la longitud y provisiones cuidadosamente preparadas. Lo acompañaban científicos de renombre, incluidos el astrónomo William Wales y el naturalista Johann Reinhold Forster, con su hijo Georg. El rumbo estaba claro: avanzar hacia el sur donde ningún europeo había osado navegar antes. El 17 de enero de 1773, ambas naves cruzaron el Círculo Polar Antártico por primera vez en la historia. Ante ellos, un mundo de hielo, con témpanos gigantescos y un frío que mordía hasta los huesos. Una atmósfera densa de niebla ocultaba el horizonte, y el miedo invadía la tripulación. El temor a que el hielo destrozara sus barcos era palpable, pero Cook, implacable, siguió avanzando hacia lo desconocido, empujando los límites de la resistencia humana y la geografía. Por 3 años, Cook cruzó el Círculo Polar Antártico en 3 ocasiones. Circunnavegó la Antártida sin llegar a divisar el continente, demostrando que si existía una tierra austral, estaba cubierta de hielo y era inhóspita para la vida. Fue un triunfo científico que desafió las leyendas, pero también un golpe devastador para quienes soñaban con un paraíso oculto bajo el suelo helado. ¿Qué queda cuando la esperanza se convierte en desilusión? Entre sus incursiones al sur, Cook exploró y cartografió numerosas islas del Pacífico, incluyendo Tahití, Nueva Caledonia y Georgia del Sur. Sus mapas se convirtieron en la referencia durante más de un siglo. Pero la batalla más crucial fue contra la escorbuto, una enfermedad que había acabado con tantas expediciones. Cook impuso una disciplina férrea, asegurándose que la tripulación consumiera frutas y verduras frescas, una decisión que salvó muchas vidas y marcó un nuevo estándar en la navegación de larga distancia. Las decisiones de Cook, tomadas en el filo entre la vida y la muerte, entre el descubrimiento y la tragedia, trazaron un camino irreversible. La historia recuerda a un hombre que, enfrentando la furia del mar, las enfermedades y el miedo, se mantuvo firme buscando respuestas que cambiaron el mundo para siempre. Pero ¿a qué costo personal y colectivo? ¿Qué secretos aún yacen en los rincones más oscuros del planeta? La historia de James Cook es un llamado a explorar, a no ceder ante el miedo ni la desesperación. Sus viajes son un testimonio del coraje humano y del precio de la verdad. Si quieres conocer más relatos que desafían el tiempo y el destino, no te pierdas el próximo episodio de Pasado Profundo. ¿Estás listo para seguir navegando hacia lo desconocido? Suscríbete y acompáñanos en esta aventura sin fin. ¿Cómo un hombre puede desafiar a la muerte en alta mar, en condiciones tan extremas que otras expediciones pierden a la mitad de sus tripulantes? James Cook no solo desafió la adversidad, sino que rompió con siglos de fatalismo. ¿Cuál fue su secreto para vencer la temida escorbuto que había acabado con innumerables vidas? Cada día, ante cada oportunidad,
Cook hacía que su tripulación bebiera jugo de limón y comiera chucrut. Además, mantenía una higiene rigurosa a bordo de sus barcos. Las consecuencias fueron asombrosas. En 3 años de navegación por los océanos más hostiles, no perdió ni un solo hombre por escorbuto. Este logro era inaudito, revolucionario. Mientras otros sufrían pérdidas devastadoras, sus métodos científicos demostraban que la salud podía preservarse en alta mar. Sin embargo, ¿estaba Cook destinado a simplemente descansar en sus laureles tras semejante triunfo o a arriesgarlo todo una vez más? El 30 de julio de 1775, el Resolution regresó a Inglaterra tras un viaje que superó los 110.000 kilómetros, el más largo registrado hasta entonces. Pero el Adventure, separado en una densa niebla cerca de Nueva Zelanda, había regresado antes. Cook se había convertido en leyenda viva. Ascendido a comandante, nombrado en el hospital de Greenwich, galardonado con medallas y recibido por el rey Jorge III. La prensa lo proclamaba el mayor navegante de todos los tiempos. Todo parecía indicar que su carrera alcanzaba su cima. Y, sin embargo... Pero Cook no podía quedarse quieto. Una última obsesión lo consumía. ¿Existía realmente el Paso del Noroeste, una ruta marítima secreta entre el Atlántico y el Pacífico, atravesando el implacable Ártico? Durante siglos, marinos habían buscado esa vía que cambiaría para siempre el comercio mundial. Debía ser él quien completara la hazaña. La corona británica ofrecía una recompensa de 20.000 libras a quien lo lograra. El almirantazgo no dudó en confiarle una nueva expedición. Sin embargo, Cook dudaba. Tenía 47 años, estaba cansado, deseaba regresar con su familia. Pero la tentación era demasiado fuerte. Era su último gran desafío, la oportunidad de inscribir su nombre en la historia para siempre, de trazar el mapa completo del mundo conocido. El 12 de julio de 1776 zarpó nuevamente a bordo del Resolution, acompañado del Discovery. La ambiciosa misión era cruzar el Pacífico, rodear el Cabo de Buena Esperanza, alcanzar la costa oeste de Norteamérica y avanzar hacia el norte buscando el Paso. Además, debía devolver a un tahitiano llamado Amai, traído a Inglaterra en la expedición anterior y ahora una celebridad londinense, a su hogar. En diciembre de 1776 arribaron a Tahití, donde Cook fue recibido como un amigo antiguo. Los isleños recordaban su bondad y justicia. Amai volvió a su pueblo con regalos europeos, animales, semillas y mercancías jamás vistas. Después de unas semanas de descanso y aprovisionamiento, Cook continuó su viaje, descubriendo nuevas islas el 18 de enero de 1777. Las nombró las Islas Sandwich, en honor al primer lord del almirantazgo, lo que hoy conocemos como Hawái. Los hawaianos recibieron a Cook con una mezcla de temor y reverencia. Su llegada coincidió con la festividad religiosa en honor al dios Lono. Las altas velas blancas y el extraño aspecto de sus barcos llevaron a creer que Cook era el propio dios retornando a su pueblo. Lo admiraban casi como una deidad, otorgándole honores divinos, pero esta adoración sería el preludio de un desastre cultural sin precedentes. Cook no era un colonizador brutal. Respetaba las culturas originarias, prohibía la violencia innecesaria y registraba sus lenguas y costumbres con rigor científico. Sin embargo, era un hombre de su época, convencido de la superioridad europea y de que el dominio británico traería progreso y luz al mundo. Nunca pudo imaginar las tragedias que sus descubrimientos desatarían, ni las consecuencias irremediables de sus decisiones en esas tierras lejanas. Su muerte marcó el fin de una era, y su nombre quedó para siempre grabado como símbolo de exploración y ambición. Cuando lo enterraron, no solo sellaron un destino,
sino el destino de incontables culturas y naciones que cambiarían para siempre. ¿Fue Cook un héroe o un instrumento del destino implacable? ¿Hasta dónde puede un solo hombre cargar con las consecuencias de sus actos? La historia de James Cook no es solo la de un navegante, sino la de decisiones que alteraron el curso del mundo para siempre. Si quieres conocer más sobre las sombras y luces de estos grandes exploradores, no olvides suscribirte a Pasado Profundo y sumergirte en los misterios que la historia aún no nos ha contado. ¿Quién fue realmente James Cook? ¿Un héroe intachable o un símbolo de un imperio despiadado? ¿Cómo una vida puede convertirse en leyenda, pero también en tragedia? Sus decisiones cambiaron mapas, vidas y destinos, pero ¿a qué precio? El peso de sus acciones reverbera siglos después, y la verdad se niega a ser sencilla. Convertido en ícono, monumentos se erigieron en su honor, ciudades, estrechos e islas llevan su nombre. Sus retratos colgaban en escuelas y oficinas gubernamentales, y su vida fue celebrada como un faro de mérito y esfuerzo. Un hombre surgido de la pobreza que alcanzó la grandeza con trabajo y talento. Pero, ¿qué se oculta detrás de este mito de meritocracia en el corazón de la vasta y desigual sociedad británica? La realidad era implacable. La mayoría de la familia de Cook permaneció como jornaleros hasta el final de sus días. Él fue la excepción, usada para justificar un sistema donde las excepciones confirmaban las reglas opresivas. Su vida, Elizabeth, con quien compartió 18 años y tuvo 6 hijos, vivió 56 años más que él, siempre en duelo, sin volver a casarse. ¿Qué significa el legado cuando la dinastía se extingue en silencio? Ninguno de sus 6 hijos sobrevivió hasta los 30 años. Los 3 varones murieron jóvenes en servicio naval. No hubo un linaje que continuara, y sin embargo, su legado persistió en cartas, mapas y descubrimientos que transformaron el mundo. Pero esta herencia científica y cartográfica tuvo un costo humano invisible a simple vista. Las colecciones de botánica y zoología recogidas por sus acompañantes, Joseph Banks y Johann Forster, fundamentaron museos que hoy albergan cientos de nuevas especies descritas gracias a sus expediciones. Observaciones astronómicas mejoraron nuestra comprensión del sistema solar, y sus registros etnográficos preservaron culturas que irónicamente pronto desaparecerían. ¿Quién pagó ese precio oculto? Los mapas creados por Cook guiaron a navegantes durante el siglo siguiente. Sus métodos en navegación, cuidado de la salud de la tripulación y rigurosidad científica se convirtieron en estándar. Pero la memoria de Cook varía dramáticamente según el lugar. ¿Cómo puede un hombre ser héroe para unos y villano para otros? Esa dualidad no puede ocultarse. En Gran Bretaña y sus antiguas colonias europeas, se le recuerda como explorador y pionero. Estatuas en Londres, Sídney y Christchurch defienden su imagen. Museos custodian sus pertenencias y documentos, mientras escolares estudian sus viajes. Pero en las tierras originarias del Pacífico, su figura despierta emociones muy distintas, marcadas por pérdida y resistencia. Para los maoríes de Nueva Zelanda, Cook simboliza el inicio de la colonización que despojó sus tierras y soberanía. En Hawái, su memoria es contradictoria, venerado como navegante, pero también como el hombre que abrió las puertas a enfermedades y destrucción. Su muerte en esas islas es conmemorada, pero también provoca protestas que recuerdan los estragos dejados por su llegada. Las últimas décadas han traído un cambio profundo en la percepción de Cook. Historiadores ahora escuchan las voces indígenas
y comprenden que sus descubrimientos fueron catástrofes para otros. Museos devuelven artefactos robados a los pueblos originarios, y en las calles se cuestiona si sus estatuas deben permanecer o caer. ¿Puede la historia permitirse olvidar el dolor oculto tras la gloria? Algunos defienden recordar a Cook como una figura compleja, un genio de la navegación y la ciencia, pero también engranaje de un aparato imperial dañino. Otros argumentan que fue producto de su tiempo, obligado a actuar según las expectativas de su era. Esta controversia refleja la batalla eterna por comprender nuestro pasado. ¿Cómo juzgar a quienes vivieron en realidades tan diferentes? El pasado nunca es simple. Los héroes que veneramos cometieron actos hoy inaceptables. Imperios admirados se sustentaron en esclavitud, guerras y explotación. Lo que fue progreso para unos fue sufrimiento para otros. Cook, hombre de la Ilustración, creyó en la razón, la ciencia y el avance. Pero esa misma era justificó la colonización bajo la máscara de una misión civilizadora. La Ilustración creó jerarquías raciales y usó la ciencia para legitimizar la dominación. Cook no cuestionó estas contradicciones. Era un hombre práctico, centrado en sus objetivos y en las órdenes que debía cumplir. Su historia no es solo la de un explorador, sino la de un sistema que dejó heridas profundas y decisiones irreversibles. Esta es la historia de una vida encadenada a decisiones fatales, donde el genio se entrelaza con la tragedia humana. La leyenda de James Cook nos obliga a mirar más allá de la gloria y enfrentar la compleja realidad del cambio, el poder y sus consecuencias. ¿Podremos reconciliar el pasado con el presente o seguiremos atrapados en sus sombras? Si te ha impactado esta historia, suscríbete a Pasado Profundo para seguir explorando los enigmas y contradicciones que moldearon nuestro mundo. La verdad está esperando ser descubierta. ¿Podemos juzgar a un hombre por las consecuencias de decisiones que nunca imaginó? ¿James Cook fue un héroe, un instrumento imperial o ambas cosas a la vez? Estas preguntas golpean con fuerza cuando exploramos su historia y el legado irreversible que dejó. Cook no era un filósofo ni un político. Era un marinero y explorador, dedicado a cartografiar, medir y registrar, preocupado por su tripulación, por evitar conflictos y, sobre todo, por regresar a casa con vida. Pero sus acciones desataron una cadena de eventos que trascendieron sus intenciones, y el peso de esas consecuencias sigue resonando hoy. Las cartas que dibujó no solo mostraban tierras desconocidas, sirvieron para planear la colonización, para expandir un imperio en una carrera implacable por el poder y la riqueza. Cada puerto que tocó abrió las puertas a comerciantes, misioneros y colonos, que alteraron para siempre las vidas y culturas de los pueblos originarios. Pero ¿cómo medir la responsabilidad de Cook en todo esto? ¿Es justo cargarlo con las acciones de quienes vinieron después? La historia no ofrece respuestas sencillas. Lo que sí podemos es enfrentar la complejidad de su legado, reconociendo tanto los logros como el costo humano incalculable que pagaron otros. Cook vivió solo 50 años, pero en ese corto tiempo recorrió un camino vertiginoso, de hijo de campesino a capitán de la Marina Real, de marinero analfabeto a miembro respetado de la Royal Society. Sus 3 viajes alrededor del mundo trazaron mapas que cambiaron para siempre nuestra comprensión del planeta. Demostró que la razón, la disciplina y la perseverancia podían superar cualquier obstáculo. Pero también fue parte de una maquinaria imperial que, con cada avance, infligió un daño profundo y duradero a millones de personas. Su historia es el reflejo de una época llena de contradicciones y decisiones que marcaron un punto sin retorno. Después de su muerte,
El mundo siguió transformándose a un ritmo imparable. La revolución industrial catapultó a Gran Bretaña a la cima del poder mundial. Los barcos de vapor reemplazaron a los veleros, y el telégrafo unió continentes distantes. Las colonias fueron convertidas en fuentes de materias primas y mercados para la metrópoli. Pero el poder absoluto plantó las semillas de su decadencia. Movimientos nacionalistas, guerras mundiales y crisis económicas sembraron la descolonización que marcaría el siglo XX. Las tierras que Cook había descubierto se convirtieron en naciones soberanas. Australia, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico, emergiendo del dominio imperial. Sin embargo, el legado colonial dejó heridas abiertas. Desigualdad económica, trauma cultural, lenguas y tradiciones perdidas. Hoy los historiadores buscan contar la historia de Cook con nuevas voces, las de los pueblos originarios, maoríes, hawaianos y aborígenes australianos, para entender el choque brutal que significó la llegada europea. Los estudios recientes revelan también que los navegantes polinesios cruzaron el Pacífico mucho antes que Cook, guiados por las estrellas, corrientes y vientos, con una maestría ignorada durante siglos. Estas historias desafían la narrativa tradicional y humanizan aún más a Cook, mostrando un héroe complejo atrapado en un sistema implacable. Cook fue un hombre talentoso y valiente, un pionero que amplió los límites del conocimiento humano, pero también fue un instrumento de un imperio que llevó consigo tanto luz como sombra, conocimiento y conflicto, apertura y destrucción. Esa dualidad define su legado y el mundo en que vivimos. Imaginen a un hombre nacido en una aldea pobre, sin educación formal, cuya mente y carácter lo llevaron a la cima de su profesión. Alguien que navegó más lejos que nadie antes, sobrevivió a condiciones mortales y creó mapas usados por siglos. Un símbolo del potencial humano para superar adversidades y explorar lo desconocido. Hoy, al mirar el mapa del mundo, recordamos no solo sus éxitos, sino también las sombras que esos éxitos arrastraron. La historia de James Cook es una cadena de decisiones fatales y consecuencias irreversibles que todavía resuenan en nuestro tiempo. Sus acciones nos enseñan que el camino hacia el conocimiento está lleno de paradojas. Ilumina y destruye, une y divide. Para entender ese legado complejo, debemos escuchar todas las voces y aprender de ese pasado, para no repetir los errores que marcaron el destino de continentes enteros. Si has llegado hasta aquí, suscríbete a Pasado Profundo para seguir explorando las historias más impactantes que moldearon nuestro mundo. Cada decisión es una puerta abierta a un futuro incierto. Cada legado, una advertencia y una inspiración. ¿Qué es lo que realmente desconocemos en este mundo que creemos haber explorado? ¿Dónde se ocultan los misterios cuando pensamos que ya lo sabemos todo? James Cook enfrentó estas preguntas con una determinación feroz, pero cada respuesta que encontró solo profundizó su propia incertidumbre. Su historia no es solo un relato de descubrimientos, sino un viaje hacia lo imposible, hacia decisiones que cambiaron para siempre el curso de la humanidad. No vemos manchas blancas en los mapas. Todo parece medido, fotografiado, domado. Sin embargo, la verdadera misteria no ha desaparecido. Simplemente se ha desplazado a los rincones más profundos de los océanos, a las selvas impenetrables de la Amazonía y a los recovecos insondables de la mente humana. Allí, los secretos esperan, desafiándonos a arriesgarlo todo para desvelarlos. ¿Qué precio pagaremos por ese conocimiento? Cook no solo navegó mares, desafió creencias enteras. Demostró que la Tierra del Sur no existía tal como se pensaba. Reveló que el paso del noroeste era un callejón sin salida y trazó la inmensidad del Pacífico en sus mapas.
Pero con cada respuesta surgían nuevas preguntas, más inquietantes y profundas. La búsqueda de conocimiento no tiene fin. Es un continuo despertar hacia horizontes aún más vastos. La grandeza de Cook no está en cerrar una era, sino en abrir un capítulo imprescindible para la humanidad. Él nos mostró que el mundo es mucho más complejo, sorprendente y vasto de lo que jamás imaginamos. Que el ser humano puede conquistarlo, pero solo si está dispuesto a enfrentar el temor, a equivocarse, a aprender y a evolucionar. Sus barcos, símbolo de su ambición, se hundieron o fueron desmantelados. El Resolution se convirtió en leña. El Endeavour yace hundido en algún punto desconocido. El Discovery desapareció tras años de servicio. Pero su legado sobrevivió. Sus mapas, sus diarios, sus métodos y su nombre, que no pertenecen solo a Gran Bretaña, sino a toda la humanidad. Porque el conocimiento no entiende de fronteras ni de posesiones. En un mundo que se fragmenta, donde las naciones erigen muros en vez de puentes, la historia de Cook nos ofrece un camino alternativo, el camino de la exploración, del entendimiento, de la conexión entre mundos. Un hombre que, aunque no perfecto y con errores fatales, buscó entender la belleza y la complejidad de otras culturas, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Cook fue producto de su tiempo, y a la vez, una excepción a sus reglas. Un navegante y científico brillante, pero también un agente del colonialismo y sus horrores. Sus decisiones, algunas valientes, otras atroces, fueron parte de un sistema que dañó vidas y alteró destinos. ¿Podemos juzgar sin comprender la tensión entre su genio y sus limitaciones? Cada generación reescribe la historia, porque cada una formula nuevas preguntas al pasado. Para sus contemporáneos, Cook fue un héroe imperial, un conquistador de mares. Para la época victoriana, un emblema del poder británico y la supremacía inglesa. Para nosotros, una figura compleja, contradictoria, humana. Y para los que vendrán, podría ser un símbolo de una era donde la humanidad apenas comenzaba a comprender su propio mundo. Pensó Cook en su último momento, cuando fue rodeado por una multitud enfurecida en las costas de Hawái. ¿Se arrepintió de intentar tomar como rehén a un jefe local? ¿Creyó hasta el final que controlaba la situación? Nunca sabremos sus últimas palabras, pero sí que vivió y murió enfrentando lo desconocido, entregando su vida a la búsqueda incansable del conocimiento. Hoy, miles de turistas caminan por los lugares que Cook descubrió. Admiran las playas y palmeras de Tahití, se maravillan ante los fiordos y montañas de Nueva Zelanda. Habitan ciudades en Australia construidas sobre tierras que él cartografió. Pero pocos conocen los sacrificios, el peligro y el rigor que sus viajes implicaron. La historia detrás del mapa es una historia de decisiones irrevocables y riesgos humanos colosales. El conocimiento es neutral, pero su uso siempre es político. Cook no fue ni santo ni villano. Fue un hombre con todas sus luces y sombras, un reflejo de la complejidad humana y de su época. Sus decisiones cambiaron el mundo, y el mundo lo cambió a él. Su vida es un recordatorio de que cada avance conlleva consecuencias que muchas veces no podemos prever ni controlar. Sus actos permanecen atemporales, enseñándonos que la valentía no es ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo. Que el deseo de comprender puede ser una fuerza poderosa, pero también peligrosa. Que el futuro se construye con decisiones tomadas hoy, en un equilibrio precario entre audacia y prudencia. Sus mapas, sus diarios y su nombre forman parte de un legado común, un llamado universal a explorar, a aprender, a conectar más allá de las divisiones. En un mundo que vuelve a fragmentarse, la historia de James Cook resuena con fuerza.
Solo enfrentando lo desconocido con respeto y coraje, podremos abrir puertas hacia un futuro más humano. ¿Estamos dispuestos a aprender de sus errores y sus aciertos? ¿A enfrentar las complejidades de nuestra historia y las decisiones que aún definen nuestro destino? La historia no termina con Cook. Es un viaje que continúa. ¿Y tú? ¿Qué preguntas harás mañana? Suscríbete para seguir explorando los misterios que aún desafían a la humanidad. ¿A qué precio conquistamos lo desconocido? ¿Quién recuerda el costo humano detrás de cada mapa, cada bandera plantada? ¿Qué sombras se esconden tras el brillo de las expediciones? La historia que hoy parece lejana y gloriosa está tejida con decisiones que cambiaron destinos para siempre, muchas veces sin retorno. James Cook navegó miles de leguas, más allá de donde ningún europeo había llegado. Encontró pueblos y culturas desconocidas para su mundo. Recogió datos que sentaron las bases del conocimiento científico del Pacífico. Pero, ¿qué pagaron esos pueblos? Sus tierras, sus vidas, sus historias se convirtieron en simples escenarios turísticos, en un eco apagado tras la frenética modernidad. La historia se transformó en un fondo, una decoración para el presente. Sin embargo, permanece viva en nombres de calles, monumentos y museos, en debates encendidos sobre cómo se debe recordar el pasado. Cook era un hombre de razón y disciplina. Demostró que con planificación, coraje y perseverancia se puede alcanzar lo imposible. Sin embargo, sus virtudes personales no fueron suficientes para evitar consecuencias sistémicas y tragedias profundas. La historia que él protagonizó no es sencilla ni limpia. Es un entrelazado de luz y sombra, de logros y pérdidas irreparables. A pesar de sus faltas y errores, la figura de Cook sigue inspirando. No porque fuera impecable, sino porque representó la lucha humana por entender un mundo vasto y complejo. Avanzó cuando otros retrocedían. Aprendió cuando otros se conformaban con la ignorancia. Creyó que con esfuerzo y conocimiento el mundo podía ser desvelado. Ese mensaje resuena hoy tanto como hace 2 siglos y medio. Vivimos tiempos turbulentos, calentamiento global, desigualdad social, conflictos interminables, retos que parecen insuperables. Y sin embargo, la historia de Cook nos recuerda que la grandeza humana reside en la capacidad de enfrentar el miedo, de aprender y de actuar. Pero si la valentía y la curiosidad son el motor, debemos acompañarlas con sabiduría, respeto y memoria. El legado de Cook también es un llamado a reconocer el colonialismo y sus heridas profundas, a respetar las culturas y derechos de todos los pueblos, a construir un mundo donde el poder no se imponga, sino que se comparta. Podemos conservar el espíritu de exploración, la sed de conocimiento, honrando tanto a los que abrieron caminos como a los que sufrieron en el proceso. James Cook nació en una era de velas y madera, un mundo lento y lleno de incertidumbres. Murió antes de que la revolución industrial transformara todo. El vapor apenas empezaba a dominar. La electricidad era un misterio lejano. La fotografía y la radio no existían. Y los vuelos eran solo sueños. Su mundo era uno de largos viajes, comunicación limitada y cambios inminentes. Sus mapas abrieron rutas comerciales que cambiarían el comercio global. Sus métodos hicieron los mares menos temibles para los navegantes futuros. Sus observaciones científicas expandieron nuestra comprensión del planeta. Fue la base para la globalización, el capitalismo industrial y los imperios del siglo XIX. Cook no pudo prever la magnitud de los cambios que su trabajo impulsaría, pero su huella fue profunda. Hoy, en un mundo interconectado y acelerado, su historia nos desafía a aprender del pasado para no repetir sus errores, a enfrentar el futuro con valentía, pero también con conciencia y respeto. Si te ha intrigado este viaje en el tiempo,
Suscríbete a Pasado Profundo. Aquí desentrañamos las decisiones que moldearon nuestro mundo con todo su drama, sus miedos y sus lecciones ocultas. No olvidemos que la historia es una cadena de elecciones que todavía resuenan en nuestro presente.